Buenas tardes, mi nombre es Hugo Fernando Hernández Rodríguez con el código 180-1483 de décimo semestre de Ingeniería Mecatrónica. Mi conclusión después de todo lo leído, analizado y visto este semestre sobre la sociedad colombiana es lo siguiente. Colombia es un país que no tiene memoria. Hoy en día ignoramos lo que ya sucedió y cometemos los mismos errores del pasado. Encontramos cómo las BACRIN han ido creciendo en el territorio nacional y el Estado no hace nada para detenerlos. Vemos que de algunos años para acá, la corrupción ha entrado en el seno político y judicial de una manera nunca antes vista hasta tocar fondo. La Cámara de Representantes y el Senado han sido salpicados de corrupción en el gobierno de Uribe por culpa de la parapolítica, la política o el caso de Agroingresos Seguros, en fin, muchos casos. Hace 2 meses vimos cómo se ensuciaba el cargo más honorable del país, que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde se dejan sobornar y así manipular las leyes al antojo de unos terceros que son minoría. En este momento estamos negociando con el mayor grupo terrorista de Latinoamérica, en un país donde no es el nuestro, con unas condiciones que no son las que nosotros queremos, y con un complot entre Estado y las FARC que es muy evidente. Para que no olvidemos lo sucedido, yo voy a hacer una breve síntesis narrando cómo, poco a poco, el detalle de nuestra historia de Colombia desde que existe la guerra en nuestro país. A través de la historia, Colombia se ha mostrado como un país bipartidista, donde solo existían dos partidos, conservadores y liberales, dos partidos que se necesitan pero se odian, dos partidos que han llegado al punto de intentar destruirse mutuamente solo por tener el poder absoluto. Debido a esta guerra bipartidista, no escucharon otras ideologías de personas distintas de esa época. Esta época está marcada con tres hechos muy decisivos, que dan el inicio a toda violencia, que ya sabemos que hay distintos tipos, y guerra de este país. El 9 de abril de 1948 ocurre la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, un liberal no tan liberal, un ideólogo político que iba en contra de las formas de gobernar de los partidos existentes y el cual seguían ya una cantidad abundante de personas. Debido a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, se comienzan a ver indicios de revolución, esta que no se veía 50 años atrás y que en ese momento eran muy fuertes. Comienzan a haber caos y descontrol en la nación. Para controlar a la sociedad, los partidos tradicionales, los gremios y la iglesia efectúan arreglos entre sí y realizan un golpe de Estado, derrocando del poder al conservador Laureano Gómez e instalando en el poder al militar Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953. Una etapa donde se comenzó a evidenciar que los ciudadanos no querían las distintas vertientes políticas, donde el general Rojas Pinilla crea un tercer partido político llamado la NAPO, el partido político que logra hacer oposición al Frente Nacional. Los dos partidos políticos, como se dan cuenta que el general Rojas Pinilla está ganando ciudadanos, se vuelven a unir y realizan un pacto por 16 años que consiste en compartir el poder intercaladamente durante cada periodo presidencial. Durante esta época comienza a crearse el grupo revolucionario llamado las FARC, del cual ya todos conocemos su historia. Sabemos que empiezan con unas grandes ideas, pero que al día de hoy esas ideas se han ido desapareciendo del todo. Respecto a los sociólogos de esta época y décadas siguientes, no se tiene registro, ya que o la gente se dejaba llevar por el poder o tenían miedo de demostrar realmente lo que sucedía en el país. Se creó la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional y los profesores de esta facultad intentaron no dejar acabar un país como sucedió. Se concentraron en las minorías, como los campesinos, los universitarios, etc. Llegaron al mismo centro de la guerra y al mismo motivo de la revolución, en donde encontraron cómo las FARC se unían con los campesinos o grupos indígenas porque esto le daban un mayor bienestar y una mayor protección. Encontramos cómo el país seguía en descontrol y llegamos a la peor época de la historia reciente de nuestro país, donde el narcotráfico, la corrupción, la guerra y la violencia en todos sus sentidos se potencializan y logran, como se dice popularmente, poner el país patas arriba. Se logra controlar décadas después lo sucedido en esta época, dado a que la ciudadanía colombiana no quiere seguir sufriendo como durante 50 años lo hicieron, y se unen y logran un país unido donde el narcotráfico, la corrupción, la guerra y la violencia disminuyen. Como conclusión de lo ya dicho y de los escritos que hemos leído, tenemos que recordar siempre nuestra historia. Antes de iniciar con pasos fuertes nuestro futuro, tenemos que mirar nuestro pasado y poder actuar coherente en el presente para hacer grandes cimientos para el futuro. Gracias.